Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video, una serie de medios que nos permiten abordar las técnicas de conteo, permutación, combinación, variación, principio de la multiplicación y además adición. Tenemos en cada video 5 problemas. En el primer problema nos dice que en un campeonato de fútbol colombiano participan 18 equipos. El primer clasificado acude a la Copa Libertadores y el segundo va a la Copa Suramericana. ¿De cuántas formas diferentes se pueden ocupar estos dos puestos? Partiendo de que las técnicas de conteo, permutación, variación y combinación tienen unas características particulares. No olvidemos que la permutación se utiliza cuando tenemos un conjunto de elementos y vamos a hacer agrupación sobre ese total de conjunto de elementos. La variación y combinación, pues realizamos agrupaciones de un conjunto de elementos, pero tomando partes o algunos elementos de ese total de conjunto de elementos. Por eso tomamos el n y el r allí para combinación y variación. La combinación tiene la característica que no tiene influencia de orden y la variación sí tendría influencia de orden. Entonces en este ejercicio los invito para que siempre encontremos quién es n y quién es r. N serían la cantidad de equipos, en este caso serían 18 equipos, y R serían los dos equipos que van a llegar al primer y segundo puesto. Efectivamente, me doy cuenta que en este caso sí hay influencia de orden, sí influye el orden, porque están indicando sobre el primero y segundo puesto. Es decir, hay una influencia allí en el orden. No es lo mismo el equipo que quede primero que al equipo que quede de segundo puesto en ese torneo. Entonces, si verifico esto, es una variación sin repetición, porque efectivamente pues los equipos no se van a repetir. Entonces no olvidemos que la variación sin repetición es definida como n factorial dividido sobre n menos r factorial. ¿Quién sería n? Pues sería 18 factorial sobre 18 menos 2 factorial. Y por tanto este valor sería 18 factorial sobre 16 factorial, y haciendo la respectiva simplificación sería de esta forma, cancelando el denominador factorial con el numerador, y 18 por 17 es igual a 306 formas que dos equipos ocupen estos dos puestos. Ahí estamos aplicando la variación. Sin embargo, hay una forma también que puede ser por principio de la multiplicación, haciendo un pequeño esquema. Si nos indican que son dos equipos, entonces, y hay 18 en total, por tanto, para que ocupen el primer puesto, pues habrían 18 posibilidades. Para que ocupen el segundo puesto, no habrían 18, sino 17, porque es sin repetición. Es decir, el primer equipo que ocupó el primer puesto ya no puede ocupar el segundo. Y como es un conjunto de dos, pues en ese caso aplico el principio de multiplicación, que sería 18 por 17, y efectivamente me dan las mismas 306 maneras. Entonces son dos formas de interpretar el problema, pero igual llegan al mismo resultado. El segundo problema lo planteamos de la siguiente forma. 6 amigos van al cine y compran 6 entradas con asientos consecutivos. ¿De cuántas formas diferentes pueden sentarse? Entonces, efectivamente aquí tenemos un n y un r. Si estamos hablando de n, serían los 6 amigos. En ese caso, los grupos que se van a formar son de 6 también, porque van a estar todos sentados de manera consecutiva. No nos están diciendo que se van a sentar de a 3 o van a formar grupos de a 4, sino que se van a sentar todos de forma consecutiva. Por tanto, esto responde a una permutación. No olviden que las permutaciones también influye el orden, también tiene influencia de orden. Sin embargo, si reviso este ejercicio, pues sería una permutación sin repetición. Una permutación sin repetición, porque no se
no se repiten las personas. Entonces sería P sub n es igual a 6 factorial. No olvidemos que la permutación sin repetición responde a n factorial. Entonces P de 6 sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Y esto sería un total de 30, 120, 360, 720 formas diferentes. Se pueden sentar los 6 amigos de forma consecutivas para ir al cine. Entonces allí está este resultado de este problema. El tercer problema se plantea de la siguiente manera. En un banquete de bodas, las mesas son redondas y con capacidad para 8 personas. ¿De cuántas formas podrán sentarse en una de esas mesas? Aquí tenemos que tener en cuenta que n serían efectivamente las 8 personas y R sigue siendo las 8 personas porque se van a sentar todos alrededor de la mesa. Yo deduzco que esto es una permutación, pero hay que tener claro una característica de ese problema, y es que esta permutación se conoce como una permutación circular. ¿Sí? Porque una permutación circular, porque se está hablando sobre que esas personas van a estar alrededor de una mesa. Entonces quiero mostrar aquí un poco. Si yo tengo las 8 personas, llamemos, intentar hacer el esquema A, B, C, D, E, F, G y H. Supongamos que están de esa manera, forma circular, no queda igual, pero sí es importante que tengan en cuenta que yo debo de determinar un punto inicial, o sea, una persona como inicial que me dé el punto de partida. El punto de partida. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, el A, ¿cuántos son los que van a cambiar de posición? Los que van a cambiar de posición, pues son los demás 7. Entonces, la permutación bueno, en ese caso sería sin repetición, efectivamente, pero la permutación circular estaría dada con n menos 1 factorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es circular, yo puedo elegir cualquiera de los 8, pero tengo que dejar esa persona fija para que los demás puedan hacer el respectivo cambio y las respectivas combinaciones allí o relaciones, como lo queramos llamar. Entonces, la permutación circular se define como n menos 1 factorial. Entonces, en ese caso, esa permutación circular estaría dada por 8 menos 1 factorial, que en este caso sería igual a 7 factorial. Y ya aplicando el proceso de la definición de factorial, 7 factorial es 540, perdón, 5040 formas. Es decir, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 2, esto me da 5040 maneras. Entonces, 5040 maneras o 5040 formas de sentarse en esas 8 personas allí en esa mesa circular. Ahora el segundo inciso me dice lo siguiente. ¿Cuántas distribuciones diferentes habrá en una mesa en la que 2 personas quieren estar juntas? Por ejemplo, yo defino que la persona C y la persona D estén juntas. Entonces ya el n allí ya no serían en total 8, sino que serían en total 7. Y el r en ese caso pues siguen siendo los 7 espacios que van a cambiar. Es decir, ese C y D se convierte en un espacio únicamente, porque pues siempre van a estar juntos para lado y lado. Pero ahorita hay que tener en cuenta que entre el C y el D también cambian. Entonces, por el momento, miremos esa permutación. Sería 7 menos 1 factorial, que sería 6 factorial, y por tanto 6 factorial corresponde a 6 por 5 por 4 por 3 y por 2, y eso es igual a 720 maneras. ¿Sí? 720 maneras para que en ese caso los 6 espacios hagan el respectivo cambio. Pero entre el C y el D, voy a señalar acá para no confundirnos, entre el C y el D también ellos pueden permutarse. Entonces sería la permutación de 2,
que sería 2 factorial, que es igual a 2. Es decir, hay dos maneras de que C y D también se puedan intercambiar. Por tanto, tengo dos resultados. Y como tengo dos resultados y uno involucra al otro, es decir, tanto los seis espacios como los dos se involucran, entonces realizo multiplicación. Sería 720 por 2, que serían 1440 maneras totales. Entonces hay que tener cuidado con este problema respecto a la permutación circular. Permutación circular de esos, cuando se tienen problemas, ya sean de mesa redonda, ya sean de algún movimiento de forma circular, se debe tener la permutación con circular el proceso. El siguiente problema está dado de la siguiente manera. Nos dice, para acceder a una caja fuerte se tiene que introducir un número de 10 cifras. Se sabe que dicho número está formado por 5 doces, 3 5 y 2 6. ¿Cuántas claves diferentes se pueden formar? Entonces, efectivamente, el n serían las 10 cifras que me están indicando en el problema, y el r, pues las contraseñas o las claves, que también son 10 cifras, están compuestas por 10 cifras. Si me doy cuenta, efectivamente ya estos dos valores son iguales, deduzco que es una permutación. ¿Sí? Siempre que tengamos esa característica donde el n o el r, o si el r lo llaman p o a o lo que quieran, lo importante es que tengamos en cuenta que es el total y el subtotal, son iguales, desarrollo una permutación. Y al desarrollar esa permutación, yo me doy cuenta que es con repetición. ¿Por qué es con repetición? Porque hay allí unos elementos que se repiten, que serían los números. Entonces la permutación con repetición, no olviden que está dada la forma ABC, es igual a n factorial sobre a factorial, b factorial y c factorial. ¿Quién sería n? Pues n sería 10 factorial, como lo encontramos. A factorial, ¿cuántos doces encontramos? Encontramos 5 doces, encontramos 3 5, entonces 3 factorial y 2 6, entonces 2 factorial. Acá es importante para este tipo de simplificación es que el factorial mayor, que es el que está en el numerador, lo convertamos aplicando la definición de factorial en el factorial mayor del denominador para simplificar. Y los demás factoriales del denominador, pues usamos la definición. Sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Y allí tenemos el 5 factorial del denominador y aplico el 3, que sería 3 por 2, y el 2 sería también por 2, con la intención de cancelar estos dos factoriales. Y allí tendríamos lo siguiente: el 10 con un 2 se va y me queda 5, entonces coloco por acá 5. El 9 con un 3 se elimina y me quedaría 3, y el 8 con un 2 se va y me quedaría 4, por 7 por 6. Entonces 5 por 3 por 4 por 7 y por 6, eso me daría 2520 maneras o formas o claves que se pueden formar con esas 10 cifras, donde algunos se repiten. Entonces tener en cuenta efectivamente esa connotación allí, 2520 maneras. Muy bien, aquí aplicando pues permutación con repetición. Y en el último problema de este video tenemos el siguiente ejercicio. Para decidir los ganadores de un concurso de declamación, un profesor debe elegir de jurado a 3 de sus 22 alumnos. ¿De cuántas formas diferentes puede realizar la elección? Entonces tenemos también nuevamente el n y el r. El n serían 22 y el r serían 3. Ya deduzco que no es permutación, sino que voy a analizar si es combinación o es variación. Al analizar si es combinación, no influye el orden. Si es variación, sí influye el orden. Como me están diciendo que elija 3 de sus 22 alumnos, no me están dando un orden, ¿cierto? Entonces, allí, en ese caso, no influye el orden, ¿sí? Y como no influye el orden, automáticamente es una combinación. Pero es una combinación con o sin repetición, pues sin repetición, porque
los alumnos pues no se repiten, ¿cierto? Los alumnos no se van a repetir. Entonces, no olviden el esquema o el modelo de combinación que es n a r, que es igual a n factorial sobre r factorial y n menos r factorial. ¿Listo? Ya aquí nos resta es aplicar efectivamente ya el modelo matemático. 22 a 3 es igual a 22 factorial sobre 3 factorial y 22 menos 3 factorial. Y aquí tendríamos pues 22, vamos a hacerlo de manera manual, sería 3 factorial, 22 menos 3 me da 19 factorial. El 22 lo convierto en 19, es decir, 22 por 21 por 20 y por 19 factorial. Y en la parte del denominador convierto este 3 aplicando la definición de factorial y el 19 efectivamente para hacer el respectivo cancel. Yo puedo simplificar 22 con 2, me daría 11 y 21 con 3 me daría 7. Y el resultado estaría dado en 11, perdón, acá es 11 por 7 por 20. Y 11 por 7 por 20, eso es igual a 1540 formas. Es decir, habrían 1540 formas diferentes para realizar esa elección de 3 estudiantes de los 22 en total para que sean los jurados de ese concurso de declamación. Nos vemos en el siguiente video donde también tendremos varios problemas, también que involucran las técnicas de conteo, importante la identificación y el desarrollo de los mismos problemas. No olvides tu like y tu suscripción al canal. Hasta el próximo video.